no te quedes con dudas. Si algo te hace ruido, si algo no lo entiendes, si en algo te atoras, siéntete en toda la libertad de levantar la mano y abrir tu micrófono. Y también en las aportaciones, si crees que tienes algo que decir, algo que aportar, igual no te quedes con tu aportación. Para los que están en computadora, del lado derecho o izquierdo van a tener la lista de quienes están conectados y abajo trae una opción para levantar la mano. Entonces, levanta la mano. Eso sí, como otra regla, va a haber un orden ahí para que levantes tu manita y podamos participar todos en orden, ¿vale? ¿Y qué Yo más? solo, yo solo quiero también tomar esos segundos que tomo cada semana para mencionar el fondo de Jonas. Hoy también está muy chido. Gracias, Jonah, por meterle eso esa dedicación a los fondos. También veo que está conectado Rodrigo, anda en el exterior. Qué bueno que andas por acá, bro. También veo a Yari Salas, a Quiroga, Eric, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andas? Y antes de darle paso a Asa para que pueda orar por este tiempo, es igual recalcar lo que decía Elmer, este espacio es para ti, es para construir una conversación entre todos. No, si tú quieres aportar algo, es valioso. Así que algo que Dios ponga en tu corazón con el tema que se va a estar tratando, pues vale la pena que abras tu micrófono, que levantes tu mano y eso ayuda también a quien va a estar llevando el estudio, que hoy es Andrei. Entonces, pues eso es todo. ¿Tú quieres decir algo más, bro? Pues si no, que le No, demos pues con nada, Asa. igual algo importante, si es la primera vez que te conectas, Andrei es parte del grupo, igual que tú, que todos los que estamos aquí, y los pastores de nuestro grupo son Asa y Gis Herrera, los vas a ver por aquí en la transmisión. Asa ya está conectado, igual para que sepas como quién lidera a todos estos chavos, son Asa y Gis, y te los presentamos también para que ellos tienen algo que decirte. ¿Cuál que le lideramos? Se mandan solos, no A pelan, nunca nada. hacen caso. No, hola a todos, qué bueno, me da mucho gusto. La verdad, cada que llega los jueves sí es así de, hoy toca estudio. Y se pone, la verdad, muy bueno. Creo que el 99% de las veces ha estado muy, muy bueno y hay uno que otro que se nos fue por ahí. No, me da mucho gusto, estoy viendo algunas caras y nombres por ahí que me da mucho gusto verlos y que ya tenía rato que no los veía. Me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo para estar aquí. Y pues bueno, como decía Elmer y Neto, hoy le toca al buen Andrei. Y yo nada más quiero como recalcar la idea, siéntete en plena libertad de participar, de sumar, de preguntar, de discutir, nada más con respeto y sin salirnos del tema para que esto sea muy bueno. Cuando muchos participan, o qué padre sería que todos participaran, esto se vuelve muy sustancioso y aprendemos todos un montón. Y aunque pienses que no sabes nada del tema, creo que tienes una opinión y queremos escucharla. Y los que más hablamos somos los que menos sabemos, pero tenemos un problema con el dejar de hablar. Entonces, siéntete en plena libertad y no hay pregunta tonta, no hay pregunta que no valga la pena que entre todos opinemos, ¿va? Y pues bueno, nada más vamos a orar para empezar este tiempo. Y Padre, te doy gracias porque nos das la bendición de poder conectarnos a través de este medio, de poder escudriñar, de seguir estudiando, de seguir puliendo nuestras convicciones, nuestro conocimiento. Mi Dios, permítenos, ayúdanos a que el día de hoy aprendamos más, que corrijamos cosas que quizá seguramente traemos muchas que están mal. Mi Dios, que podamos aprender de ti el día de hoy. Bendecimos la vida de André y de Mariana. Gracias por sus vidas, gracias por lo que tú pusiste en André para esta tarde. Y mi Dios, que seas tú enseñándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues André, ¿qué traes para el día de hoy? Hola a todos, bueno, qué gusto estar aquí, de verdad. Saludos a todos, tantas caritas, en especial al buen Luis Javier, Patricio y Marcus que están aquí. Qué gusto verlos por aquí. Pero bueno, reciban todos un saludo. Ya saben, si pueden, por favor, prendan su cámara para platicar un poco más en confianza.
Al final va a haber un tiempo para dar puntos más grandes, extensos, para opinar, pero durante todo este tiempo me gustaría que puedan, si tienen la oportunidad de tener silencio, igual tener el micrófono abierto, porque van a haber preguntas donde la respuesta va a ser muy rápida. Por ejemplo, van a decir, Moisés, 25. Y entonces para que podamos tener una dinámica más fluida. Pero si no, ya saben que con la manita, aquí tengo el chat abierto para leer cualquier cosa que escriban. Y bueno, quiero decirles que estoy muy emocionado por este tema realmente. Les platico rápidamente cómo surgió. Por ahí, los que conozcan al buen Esteban, pues tiene una onda de estas de levantarse a las 5 de la mañana para aprovechar su día. Kayla, muy bien, que está dentro del grupo. Y pues, dentro de esta idea es destinar un tiempo en la mañana para meditar, para buscar de Dios, para leer la Biblia. Entonces, pues ya tiene como un mes que decidí enfocar este espacio de tiempo para preparar. La idea inicial no era preparar un estudio, simplemente era estudiar o conectarme más con Dios, conocer más de Jesús. Y dije, bueno, vamos a iniciar leyendo Salmos. Así es como surge esta idea y realmente me cautivó. Estoy muy sorprendido de lo que Dios me ha mostrado y con mucho gusto quiero compartírselos. Pues bueno, la pregunta es, ¿alguna vez se han planteado la posibilidad de que el rey David estuviera loco? ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, algunas veces, en algunas ocasiones. Sí. Leemos Salmos y dices, ¿qué es esto? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Qué se fumó David? No sé, estas cosas se podría uno pensar. No sé si alguien tenga algún ejemplo claro que diga, pues hay un pasaje o hay un salmo que de plano no entiendo. Si sí, pues nos puede compartir, si no, no se preocupen. Entonces, bueno, la pregunta es esta, ¿por qué hay tantas cosas sin sentido aparente en los salmos? Yo me hice esta pregunta y ya saben que los que estuvieron en la sesión pasada cuando hice el estudio de Hebreos, estoy ahorita, mi misión personal de estos últimos meses es encontrar a Jesús dentro de toda la vida. Y pues dije, ¿por qué no leer Salmos con una perspectiva distinta? Ahorita voy a ir explicando un poco más, pero bueno. Salmos, todos conocemos este libro, uno de los libros más grandes de la Biblia, el más grande. Lo escribió en su mayoría el rey David, pero bueno. Después me dije, si sabemos que según Salmo 109, 160, que dice que la suma de tu palabra es la verdad, en NBI o en NTV dice, la esencia misma de tu palabra es verdad, entonces pues la Biblia no se contradice. No puede haber mentiras en Salmos, no puede haber incoherencias, no puede haber locuras, no puede haber falsedades. Entonces, la premisa es demostrar que el rey David no estaba loco. Muy rápido, iniciando me contradigo. Primero pienso que el rey David puede estar loco, inmediatamente después digo, no puede estar loco. Entonces este estudio es demostrar por qué no estaba loco, o por qué no hay locura en lo que leemos. Rápidamente recordar que hay 5 ministerios, según Efesios 4:11. ¿Alguien me puede decir alguno? Maestros. Maestros, muy bien. Evangelistas, profetas, pastores pastor, y falta uno. y apóstol, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahí están los 5. Entonces, el libro de Salmos, pues hay cantos, himnos, podemos decir que, bueno, la palabra es tehilim, que es alabanzas, en griego es salmoí, y es un conjunto de 5 libros. Salmos está compuesto por 5 libros, y es una poesía religiosa hebrea que forma parte del Tanaj judío del Antiguo Testamento. Pero también se le puede denominar como un libro sapiensal, libro poético, libro de sabiduría, y bueno, es parte del conjunto del Antiguo Testamento, de los cristianos, ¿no? ¿Qué es un salmo? Pues el término se emplea para nombrar a una composición que se pronuncia o entona para alabar a una divinidad.
Aquí algo muy interesante que encontré, dice que la poesía hebrea es particularmente muy difícil de interpretar o de traducir debido a las cualidades que tiene. Es una poesía muy intuitiva, muy sensible, más el griego, por ejemplo, y se caracteriza por su métrica, por el paralelismo semántico que utiliza. Es decir una idea dos veces, por lo menos, con distintas palabras. Un ejemplo de esto es que dice, por ejemplo, Salmos 10:11, el malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Un paralelismo semántico. También utiliza mucho la figura de la elipsis, que se refiere a ciertas construcciones sintácticas en las que no aparece alguna palabra que se refiera a una entidad lógica necesaria para el sentido de la frase. Es decir, bueno, se dice a veces con cierta informalidad que elipsis consiste en suprimir algún elemento del discurso sin contradecir las gramaticales. Esta cita es de George Hegel, me parece muy interesante. Dice que es la poesía judía donde aparece por primera vez, según él, la presencia de un Dios formado solamente por espíritu, invisible, incorpóreo, opuesto a la naturaleza y el universo, a pesar de su riqueza y magnificencia. Es subsidiario de Dios y como creación suya no existe sino para manifestarlo y glorificarlo. La poesía religiosa, en tanto arte santo, cumple también con su papel de glorificar al Creador. Creo que es algo que todos estamos de acuerdo, todos los que hemos leído Salmos, podemos encontrar cantos hacia Dios, cantos de alabanza, cantos que te dice exalta su nombre, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué les parece si planteamos ahora el estudio de Salmos con un enfoque profético? Como veíamos, pues los 5 ministerios, el profeta, de ahí se deriva dos tipos de como servicios, por decirlo así, que es la oración y la alabanza. No sé si lo sabían, pero bueno, el servicio de alabanza, el servicio de oración, dependen de la rama profética. Yo al principio, yo serví muchos años en la alabanza, y yo no me quedaba tan claro, ¿por qué la alabanza tiene un sentido profético? Para mí, pues nada más es cantar salmos a Dios, o decirle lo que está en tu corazón, y ya. Pero estudiando salmos, puedo ver que tiene un gran sentido profético casi todo lo que escribió David. Entonces, bueno, antes de entrar al punto de la profecía en Salmos, quiero hablar de qué es la profecía. Bueno, la profecía es la predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural y es una acción de predecir un hecho futuro gracias a esta inspiración divina. ¿Y qué es un profeta? Bueno, pues el profeta es la persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretatoria desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. Un poquito más técnico, pues viene de la palabra profetes, del griego, cuyo significado es el de mensajero, portavoz o incidente político. Y se usa mucho estrictamente en el sentido monoteísta y se remota mucho a la cultura hebrea. Ahora, sabemos que la Biblia está dividida por libros y estos libros pues tienen categorías o clasificaciones. Una de estas clasificaciones es profetas mayores y profetas menores. ¿Alguien me puede decir, primero, cuántos profetas mayores hay de libros en la Biblia? ¿O cuáles son? Bueno, uno, Isaías. Ok, Isaías, muy bien. Otro. Jeremías. Jeremías, muy bien. Juan. Faltan dos. ¿Cuál, perdón? Juan. Juan. Ok, Juan es un profeta, pero no hay un libro de Juan como profeta. Entonces, ahorita... Oye, André, quien está con el nombre de Aurora... Aurora levantó la mano. Ah, ok. Gracias. Aurora, por favor.
Ezequiel, por ejemplo. Ah, sí, Marcos, perfecto. Ezequiel, y ya nada más falta uno. ¿Daniel? Daniel, perfecto, ahí están los 4. Gracias. Y pues obviamente menores, hay 12. Igual, rápido: Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Zacarías, Malaquías, Habacuc, Sofonías y Ageo. Son 12 libros de profetas menores y 4 profetas mayores. Esta clasificación pues realmente es por la extensión del libro, no quiere decir que sean más tantos unos que otros. Pero bueno, hay estos 12 más 4, 16 libros de profetas. Ya por ahí se me adelantaron y dijeron que Juan fue un profeta, ¿ok? Ahora, además de Juan, ¿qué otros profetas en la Biblia conocen o se acuerdan que no estén incluidos en estos que acabamos de mencionar como sus libros proféticos? Un poco más complicada. Sí, Marcos, si quieres, dilo. ¿Yo? Sí. Ah, sí. Sí, Miqueas. Ok, Miqueas está dentro de los profetas. Muy bien. ¿Algún otro? Noemí levantó la mano. Vas, Noemí. Pues también está Samuel, ¿no? Perfecto. Profeta Samuel. Gracias. ¿Alguien más? Elías. Elías, sí, está dentro de los profetas mayores. No es cierto, no hay libro de Elías. No, no hay. Muy bien. Elías. ¿Algún otro? Bueno, tengo, por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Tengo, por ejemplo, a Ana, a Simeón, fue otro de los profetas que podemos encontrar en Lucas. No sé si se acuerdan de Balaam. Balaam no fue un profeta como tal del pueblo de Israel, pero fue un profeta que se menciona en la Biblia, en Números 22. Pero también, quizá uno de los menos conocidos o catalogados como profetas fue el rey David. No sé si estemos de acuerdo hasta aquí. Se vale decir yo no estoy de acuerdo, pero bueno, de eso se trata este estudio. Muy bien. Pues yo no lo tenía, la verdad, tan contemplado, pero relacionando estos dos factores que les acabo de comentar, que la alabanza deriva de la rama profética, que Salmos, pues es un conjunto de escritos, de cánticos, de himnos para alabar al Creador, podemos ya empezar a mezclar o entender estas similitudes entre el libro de Salmos con un libro de profecía. Y un libro de profecía, pues, está escrito por un profeta, en su mayoría, pues, por el rey David. Por ende, el rey David se convierte en un profeta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno. Como saben, pues cuando ustedes abren el libro de Salmos, de repente tienen ciertas palabras en hebreo que no se han traducido, como por ejemplo Mismor, Sir, Tefilá, Tejilá, Miktam, Maskil, Sigayón, Ejinot, Nehilot, etc. Y son palabras que indican si este salmo se va a tocar con instrumentos de cuerda, de viento, que si es un poema, que si es un hecho, que si es para meditar, que es una oración. Pero bueno, no es el fin de este estudio profundizar en esto. Entonces, bueno, como vieron en el promo que hizo Elmer, por cierto, bastante creativo, mucha gente me felicitó a mí y a todo el crédito era tuyo, las locuras del rey David, y puso ahí algunos salmos para leer, que era el 18, 68 y 69. Yo le comentaba a Neto antes para hacer esta promo que tengo muchos salmos y no supe como cuáles decir, solo puse esos 3, pero vamos a ver varios. Entonces, quiero iniciar uno que no se puso con el salmo. No, primero voy a dividirlo en 2. Salmos proféticos que hablan de la vida de Jesús y salmos proféticos que hablan de la muerte de Jesús. ¿Sale? El primero, de la vida de Jesús. Vámonos al Salmo 2 rápidamente. En el versículo 7, en la parte B, es muy sencillo. Dice: el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Abajito en el versículo 12 dice: sométanse al Hijo de Dios, bésenle en los pies. Esto es en NBI, o en Reina Valera, honren al Hijo. Entonces tenemos un primer salmo donde ya literalmente está hablando del Hijo de Dios. Aquí puedes leerlo y decir, bueno, pues es que David se identifica como hijo y él está diciendo, tú eres mi hijo.
Pero ya cuando dice sométanse al Hijo, bésenle en los pies, NBI, no sé si se acuerdan un pasaje en los Evangelios donde se narra la escena donde alguien le besa los pies a Jesús. ¿Ok? Bueno, pues ya empezamos a ver cosas que, o sea, ¿por qué David tendría que decir bésenle los pies? Sométanse al Hijo. Yo he llegado a ser, a Dios le dice, ha llegado a ser tu Padre. Ya empiezo, o sea, desde el versículo 2 ya empiezas capítulo 2, perdón, ya empiezo a notar cosas que no tienen tanto sentido a primera vista. Ahora, si nosotros lo leemos pensando en que está hablando de Jesús, para mí ya tiene todo el sentido del mundo. El Señor, a Jesús, tú eres mi hijo, he llegado a ser tu padre. Sométanse a Jesús, bésele los pies a Jesús. Tiene sentido, y no solo tiene sentido, tiene comprobación en los evangelios. Pero bueno, realmente solo quería poner este ejemplo de la vida de Jesús. Nos vamos a enfocar más en la muerte de Jesús. El versículo quizá más famoso de los salmos donde se habla de Jesús es el famoso Salmo 22. No vamos a profundizar tanto en este porque ya se ha hablado, pero sí quiero mencionar algunas cosas. Recordemos la escena de la crucifixión de Jesús en Mateo 27, que desde expirar el aliento, Jesús en el capítulo 27, verso 46, dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dice Salmo 22:1? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Aquí, bueno, claramente es una referencia de lo que Jesús dice y está escrito en Salmos 22. Aquí un debate que se tenía mucho era si Jesús realmente en ese momento Dios lo había abandonado, si Jesús estaba citando nada más este salmo por todo lo que dice posteriormente. Es como el debate que se ha hecho. Ahora, sin sonar blasfemo, nada que ver, pero les pregunto, ¿alguien vio la serie de Dark? Tan famosa, la más popular en Netflix. ¿Ok? Bueno, en la serie de Dark, ¿se acuerdan que la vez pasada les planteé mi teoría de que todo lo que vemos en las películas en la Biblia o fue sacado de la Biblia? Bueno, este es un punto más. En esta serie plantean algo relativamente absurdo, que es que una misma persona puede influir en diferentes puntos en la historia, incluso con diferentes nombres, siendo la misma persona, viéndose diferente, estando en diferentes épocas. Ahora, ¿qué pensarían si, o sea, en vez de pensar Jesús y lo que se escribió en Salmos se escribió lo que Jesús dijo? Va por ahí, váyanlo pensando por ahí. Ahora, este es el versículo más famoso, pero seguimos leyendo el Salmos 22 y llegamos al Salmo 18, que dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esta narración, volvemos a lo mismo, está narrando lo que dice Mateo 27, 35, donde dice que lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Seguimos el verso 21 de Salmos 22, dice, réstame de la boca de los leones. Ahora, ¿cuántos saben que dentro del Antiguo Testamento pues encontramos muchas figuras y tipos de Jesús? Figuras abstractas como por ejemplo el arca de Noé, el árbol de la vida, tanto un poco más materiales y humanas como el rey David o como Daniel. Daniel, en el mismo libro que escribió, el que lleva su nombre, en el libro de Daniel 6, 22, esta escena tan famosa de Daniel en el foso de los leones, dice, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Volvemos a leer el Salmo 22, 21, rescátame de la boca de los leones. Empezamos a ver un paralelismo entre estas historias, textualmente, literalmente lo que se dice. Después habrá que estudiar Daniel, en el centro nada más es una referencia. Seguimos leyendo Salmos 22 y llegamos al 27. Dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él.
Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él. ¿Qué leemos en Romanos 14:11? Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esta cita paralela en Filipenses 2:10 y 11 dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Espero no ir muy rápido. Si sí, díganmelo por favor. Pero como ven, ya empezamos a ver estas relaciones tan directas entre lo que escribió David como un canto, confirmado por Pablo, confirmado por los evangelistas, confirmado, dicho por Jesús. Es claramente una profecía que se está cumpliendo. Pero bueno, lejos de este Salmo 22, que es el más popular, vamos a ir subiendo en orden. Vamos al Salmo 16. 16, verso 6. Vamos a leer solo este versículo que dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se vean en la tumba. ¿Por qué David diría, no dejarás mi alma entre los muertos? ¿Estaba muerto David? ¿Se sentía muerto? No sé. Ya escribieron muchos. Déjenme les leo. Si quieren opinar, por favor. Bueno, ya están platicando mucho. Ok. Nuevamente vemos esto, ¿no? Oye, creo que iba a decir algo, Aurora. Bueno, es que, Ah, perdón, está el Marcus. nombre de Aurora, pero ¿cómo te llamas, amigo? Ah, perdón, es que estoy conectado en el teléfono de mi mamá, pero yo me llamo Marcus. Va, Marcus, mucho gusto. Igualmente. Creo que Sí. ibas a decir algo, ¿no? Sí. Lo que yo opino en esa expresión de David, cuando dice que está muerto, es pues paralelo a ese estado, yo creo que espiritual que él sentía. Se sentía pues abandonado, pues se sentía angustiado. Esa es mi opinión. Claro, excelente aportación. Creo que debí de iniciar por ahí. Recordemos que dentro de los escritos en la Biblia podemos encontrar, por ahí dicen los judíos, hasta 70 enseñanzas diferentes de un mismo verso. Sin duda David se sentía así. Esto pues no es literal, no es una locura que él dijo porque sí, él lo sé. Muchas veces muchos profetas escribían profecías por lo que Dios los hizo sentir. En el caso de Oseas, por ejemplo, le permitió vivir lo que después profetizó. Sí, se sentía así, pero lo que estoy planteando ahorita es algo un poco más profundo de lo que normalmente leemos. Entonces sí, él se sentía muy mal. Eso. También recordemos quién era David. David fue uno de los personajes en la Biblia más sentimentales, más expresivos. Decía que se echó a llorar sobre los hombros de Jonatán. Todo el tiempo los músicos que están aquí saben que la música te vuelve muy sentimental, muy sensible, o así debería ser. Entonces, bueno, claramente David tenía este perfil completo de expresar sus sentimientos. Ahora, ¿cuántos saben o cuántos han escuchado que para escuchar al Espíritu Santo o la voz de Dios, pues debes de ser sensible a su voz, sensible al Espíritu? Se habla de una sensibilidad, se habla de que Dios todo el tiempo está hablando, pero que a veces no lo sabemos escuchar. Entonces, bueno, aquí David está mostrando este sentido específico de la sensibilidad, y por eso yo creo que es un factor importante para que Dios haya querido decir tantas cosas del futuro a través de él. Otro paréntesis, algo que me parece muy interesante. Como saben, los salmos creo que por lo menos se escribieron por 4 personas distintas. Y hay muchos salmos de Asaf, por ahí hay algunos salmos que se cree que fue de Salomón, y hay otros salmos que no se sabe quién los escribió. Pero yo lo que estuve haciendo fue leer todos los salmos con este enfoque, y desde mi punto de vista, si quieren alguien estudiarlo, se los agradezco. Los únicos salmos proféticos de la muerte de Jesús son los escritos por el rey David.
Por ejemplo, Asaf escribe mucho sobre la gloria de Dios, sobre alaben a Dios, sobre el Señor es Rey, pero nada más. O sea, sí son declaraciones proféticas, pero no de la muerte de Jesús. Vamos a ver. Siguiente capítulo, Salmo 17. Es una oración de David. Sí, levantó las manos Marcos, André. Ah, sí, si quieres, dale con el micrófono para, por si se me va la onda. Sí. Nada más quería comentar que, pues sí, yo creo que prácticamente todos los escritores de la Biblia, todos los autores de la Biblia, pues muchos llegaron a profetizar, a reafirmar hechos que vendrían en el futuro, pues las cosas planes que Dios tendría para su pueblo, pero no necesariamente los consideramos luego como profetas, pero eso no significa que no hayan declarado un hecho que pues estaba por venir, ¿no? Eso es importante porque también hay otros que no fueron profetas, pero que llegaron a pasar eso, y que pues se puede ahí, a través de eso, llegar a entender el mensaje que Dios tiene pues para todos los tiempos, para todas las personas. Excelente, sí. Y además, otra cosa que podemos agregar es que recuerden que las profecías en la Biblia suelen tener doble cumplimiento o triple cumplimiento. Es decir, que si es una profecía que dijo David y se cumplió en él mismo, es verdad, pero también es una profecía que se puede cumplir después o que se cumplió después o que se cumplirá después. Y todo esto es válido. No es como que, ¿en cuál habrá sido cumplida? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? No, la misma profecía puede tener estos cumplimientos. Ok, siguiente capítulo, el capítulo 17, oración de David. Aquí voy a leer el versículo 1, desde el principio dice, Señor, oye mi justo ruego, escucha clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Sé tú mi defensor, tus ojos ven lo que es justo. Me salto al versículo 8, dice, cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El 9 dice, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Vemos nuevamente esta escena donde está haciendo un ruego, como todos hemos orado, pero David siempre tenía esta onda de decir, yo soy justo, oye mi justo ruego, yo no he dicho mentiras, yo básicamente soy santo. Yo en lo personal cuando leo, sí creo como de, oye David, no inventes, nadie es santo, nadie fue perfecto. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero ¿qué pasa si lo lees como Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando está orando, y entonces tiene todo sentido lo que está diciendo? Y algo que me voló la cabeza es el verso 15, Salmo 17, verso 15. Dice, pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Quizá lo lees y dices, qué bonito suena, qué poético, ay David, tan carismático, me bastará verte cuando despierte. Pero ahora, ¿qué les parece si lo pensamos como que Jesús está orando con ese sudor como grandes gotas de sangre, diciendo, Señor, escucha mi justo ruego, escucha mi clamor, no te estoy diciendo nada de mentira, cuídame como a la niña de tus ojos, los malvados me atacan, los enemigos me han cercado, sabía que iba a morir, que ya llegó su hora de ser crucificado. Podemos regresar al Salmo 22 cuando dice, me has abandonado, se separó de Dios un tiempo, pero dice, me hará verte cuando despierte. Wow, para mí esto es sí, es NBI, perdón, esto es NBI. Las que no diga qué versión es NBI, las que sí diga será NTV o Reina Valera 60. Pero bueno, para mí, yo cuando leí esto, no sé si era la hora o qué, pero como que pude verlo así. Quizá espero que Dios me lo esté mostrando así. Esta expresión de Jesús de decir, no importa todo lo que voy a vivir, lo que he vivido en esta tierra, pero cuando despierte de bajar a la muerte, al Seol, y vea tu rostro, esto me bastará. A mí me impactó muchísimo, me quedé un rato ahí
reflexionándolo y pues la verdad es que es la meta de todos, debería ser eso. No importa lo que estemos sufriendo en esta tierra, no importa lo que vivamos, cuando vamos, ya sea por causas naturales, por algún accidente o por defender el evangelio, no sé, pero cuando esto pase, nuestra meta o lo que va a valer la pena va a ser despertar y ver a Dios. Oye, Pandy, Sí. ¿en qué etapa crees que de su vida haya escrito este versículo? Este no sé, ¿eh? Solo dice oración de David. Habría que revisarlo. Hay A otros que sí dice mí cuándo, ¿no? siempre me ha parecido Sí. muy curioso este versículo, porque yo cuando lo leía, yo pensaba que David se había inspirado en personajes como Moisés, por ejemplo, ¿no? Que después de haber visto cara a cara, incluso le resplandecía el rostro, ¿no? Salía y lo veía el pueblo. Yo decía, ay, no, pues claro, ¿no? Seguramente debió de haber tenido inspiración por ahí. Pero ahora que lo leo con tu mirada de, claro, o sea, porque soy recto te veré, ¿quién puede decirse que es recto sino Jesús mismo, ¿no? Y pues se convierte en un versículo profético. Sí, nunca lo había pensado así. Y complementando lo que estás diciendo, creo que justo por eso va mi pregunta de en qué tiempo se consideraba él o se veía a lo mejor proféticamente justo, ¿no? Como para poder escribir eso, aún a pesar pues de todo lo que vivió y sabemos que ha hecho y fue de su vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento vivió o qué tanta fe tenía o qué tan certero estaba de eso para poder escribirlo, aún a lo mejor si estaba con, no sé, en un tiempo malo o en un tiempo bueno, ¿no? Creo que sí hay datos y sabemos que algunos salmos sí son muy específicos y sabemos en qué tiempo más o menos fue que David los escribió. Pero por eso me preguntan, tú, André, que estás haciendo este estudio, ¿qué etapa consideras que era en la que David escribió estos salmos? Ok, muy buenas aportaciones las dos. Sí, posiblemente es pensar en Moisés también. Yo no lo había visto, pero es posible. ¿Por qué no? También. Y en cuanto a las fechas, pues mira, por ejemplo, si tú lees Cantares y dices, es una narrativa un poco extensa, pero también se puede pensar como que fue escrito en un momento. Si tú lees Eclesiastés, pues nos dice que fue en los últimos días de Salomón, a pesar de que pues, son extensos. Tú lees Proverbios y puedes también decir, quizá lo escribió al final porque ya se habla de un hombre maduro que ha vivido mucho y que tuvo la sabiduría. Habla mucho como de toda su vida, de lo que ha vivido. Salmos, pues te habla desde cuando Saúl perseguía a David, hasta cuando dice que mis huesos son fríos, que también en Samuel menciona cuando ya estaba muy viejito que no se podía calentar. Entonces te habla de que David sí escribía durante toda su vida. Seguramente sí tuvo sus momentos de estar en el palacio y ponerse a escribir y quizá en un año sacó la mayoría, no lo sé. Pero en específico, no tengo idea. Tú dices, bueno, yo podría pensar que como está al inicio, el capítulo 17, pues quizá fue al principio, pero no sería garantía. Pero espérate, vienen más. Ahora sí, el capítulo 18, el que se quedó como para leer, es un capítulo extenso, no lo voy a leer todo. Quiero iniciar en el versículo 4, igual NBI. Dice, me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo, rasgando el cielo. Descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Me has librado de una tumba amotinada, me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía, apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Una disculpa, no dije qué versículos, leí del 4 al 9 y después el 43 y 44. Vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Bueno, el primero dice, me enredaron las cuerdas de la muerte, el verso 4, me arrasó una inundación devastadora. Vuelvo a la misma temática, es una situación donde David sí puede ser un poco exagerado, sí puede sentir, pero volvemos a la literalidad de hablar de la muerte,
de sentirse muerto, de que en su angustia, de que en la muerte clamó al Señor. Recordemos que Jesús mismo dijo, la única señal que daría es la del profeta Jonás. Recordemos que Jonás clamó a Dios desde el vientre del gran pez, desde la muerte, desde el Seol, él mismo lo dice, del Seol clamé al Señor y él me escuchó. Volvemos a ver esta profecía cumplida, lo dice David, lo vivió Jonás y lo vivió Jesús. Nuevamente sigue siendo para mí bastante impactante leerlo desde esta perspectiva. Ahora, bueno, el 9 dice, rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Recordemos la famosa escena del velo rasgado, cuando Jesús murió. Puede ser que esté refiriéndose a esto, la verdad es que dice rasgando el cielo. Pudiera ser, pero bueno. Verso 43. Me has librado de una tumba amotinada, me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Aquí en el verso 44 me detengo, dice, apenas me oyen, me obedecen. Vámonos por favor a Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 4. Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Mateo 4, verso 18, voy a leer. ¿Alguien quiere ayudarme a leer para no cansarlos? Alan Yo tiene puedo la mano ser. levantada, pero creo que para otra cosa. Sí, es para otra cosa. Marcus, por favor. Sí, ya lo tengo. Es 4-8, ¿verdad? Del 18 al... Vamos poco a poco si quieres. Bueno, al 19 primero. Sí. Voy a iniciar con el 18. Entonces, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Perfecto. Ok, aquí estamos hablando de apenas escucharon a Jesús. Ellos estaban en lo suyo trabajando y Jesús les dijo, vengan en pos de mí. Entonces se cumple aquí el 44a, apenas me oyen y luego dice, me obedecen. ¿Puedes seguir leyendo, Marcus, por favor? Sí. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y continuó? Sí. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias. Perfecto. Bueno, tú lees el versículo 44 de Salmos, que es el 18, ¿verdad? Y dices, bueno, pues es que David era rey. Él fácilmente ordenaba y la gente lo seguía. Tiene sentido, pero también ¿qué les parece si lo vemos desde esta otra perspectiva? Nuevamente está profetizando o revelando lo que iba a hacer Jesús. Apenas lo escuchan y lo obedecen. Recordemos que aquí Jesús estaba iniciando, estaba llamando a sus primeros discípulos. No había hecho tanta fama todavía, no había hecho tantos milagros, estaba iniciando y ya la gente lo seguía al instante, inmediatamente. Bueno, yo aquí puedo encontrar nuevamente una referencia a Jesús desde acá, ¿no? Nos seguimos rápidamente, nada más quiero mencionar que en el Salmo 19, David habla de Jesús como el Redentor. Recordemos que ahorita, dices, Job hablaba de que mi Redentor vive, pero de ahí hasta el Nuevo Testamento encontramos la acción de Jesús como la que nos salvó. Antes, pues, era los sacrificios, los holocaustos y seguir la ley. Entonces, aquí en el Salmo 19, David está encontrando que Jesús iba a ser el Redentor. Ahí se los dejo de tarea. Salmo 30. Dice, Salmo 30, verso 3. Lo leo, dice, tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Que alguien me explique qué está pasando aquí con David. O sea, si no pienso en Jesús, no entiendo este versículo. ¿A qué se refiere? ¿De dónde lo sacaste del sepulcro?
¿Tiene sentido que una persona lo diga? Para mí no. A menos, nuevamente digo, que sea Jesús diciéndolo él mismo. Ok, aquí me salté el Salmo 13. Perdón, regresé al Salmo 13. Igual el verso 3, lo mismo. Dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Igual, rápidamente, Salmos 16, 5 y 10 dice, Tú, Señor, eres mi porción y mi copa, tú eres quien ha afirmado mi suerte. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción, tu siervo fiel. Creo que aquí sí me la volé, fui muy rápido, se los pongo aquí en el chat. Salmo 16, 5 y 10. Aquí me voy a tener un poco más. El primer verso, verso 5 dice, Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. No sé si recuerdan la palabra copa en otras partes en la Biblia. Alguien que me diga, sí, se habla de una copa en tal parte. Apocalipsis. Ok, Apocalipsis, libro profético. Marcus. ¿Se puede incluir dentro de Salmos? Ok, sí. También. Salmos. Sí, cuando dice que mi copa está rebosando, pues... Ok, excelente. ¿Alguna más? El copero de Faraón con Excelente. José. El copero de Faraón. También Proverbios. dice, Proverbios. que pase de mí esta copa, ¿no? Perdón, ¿quién dijo? Noemí. Yo, Car. No, perdón. Es que quité todos los que no tienen video para... No, bueno. Sí, Paola justamente. Paola Vera igual levantó la mano. Ya, gracias. Sí, Pau. Hola, bueno, yo tengo la Biblia de estudio Holman y aquí dice, porción de mi herencia y de mi copa y las cuerdas y la heredad describen generalmente la tierra prometida de Israel. Ok, sí, es un galardón excelente. Keila Villarreal igual levantó la mano. Gracias por el aporte. Sí, Yo ilustré, de hecho, un versículo que de hecho aquí está la ilustración que hice. Y dice, Jesús establece este memorial que habla de hecho de lo de los días antes de que Jesús fuera crucificado y dice, el pan símbolo de su cuerpo y el jugo de uva de su sangre. Y pues también habla de que en una copa, pues fue donde fue servida y donde tomaron los discípulos. Y eso lo encontré en Mateo 26. 26 versículo. Keila, no sé si nos puedes decir en qué versículo. Sí, a partir del 17. Perfecto, ok. Súper. Dijeron todas son buenas, pero no la que yo estoy pensando. Se las digo. Para mí, lo primero Están reprobados, no la adivinamos. No, está Andrei. perfecto. De hecho, me acaban de ilustrar muchísimo más. Yo pensé en la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Qué dice Mateo 26? Por eso pedí el versículo de Keila, porque en el verso 39 dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ok. Me salto hasta el 42. Dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Estamos hablando de una copa que en este caso, igual que en Apocalipsis, como bien decía Alan, puede representar el juicio. No, en este caso no es como la tierra prometida, que también es otra muy buena referencia. Entonces, bueno, tenemos la copa, el juicio y que se haga la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo a leer Salmos 16, 5, el que les puse. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Verso 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Entonces vemos aquí Jesús, tú eres mi copa. Bueno, David diciéndolo, yo lo pienso como Jesús.
y eres que han afirmado mi suerte o mi destino. ¿Sale? Dios es mi copa y en él confío mi destino. Pero también dice, sé que no dejarás que ella termine en el sepulcro y no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Veo perfectamente este panorama. Nuevamente, ¿quién lo escribió? Jesús lo dijo y lo escribió David, o lo dijo David y Jesús lo dijo porque estaba escrito. Podemos hacerlo del huevo y la gallina, ¿no? Pero la realidad es que estamos hablando de lo mismo. Ok. Perdón, André. Bueno, ya se salió Marcus, quería que nos despidiéramos. Él estuvo participando con todo, hizo aportaciones muy padres. Pues ya, a ver si luego ahí lo vemos. Perdón, André. Sí, es que con él tomó un estudio a las 6, entonces ya se la llevó larga. Bueno, qué bueno, gracias por sus comentarios. Sí, claro, la mano escaneada. La Biblia, ok. Va. Ahora sí, Salmo 68, otro de los que estaban ahí anotados en la imagen. Igual es un salmo largo, entonces voy a leer el verso 18 nada más. Primero, Salmo 68, 18. Dice, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. No sé si lo tienen ahí, pero si no lo vuelvo a leer. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. Preguntas para todos, pero tienen ventaja los que han seguido la lectura bíblica con a las 8. ¿De qué parte nos está hablando o dónde encontramos esta referencia en la Biblia? Sí, perdón, hago el paréntesis. Marcus no estuvo el día que grabamos por conflicto de interés al ser dueño de Startup México y nosotros de estar ahí. Pero bueno. Ya te contestaron que en Romanos. Ok, Romanos. Creo que esta fue una especie de trampa porque ya se inició leyéndonos, pero no está en Romanos. Muy buen intento. Que en Hechos. Rectificó. Okay. No, los únicos dos que van, ¿eh? Bien, si no es uno es otro. Ok, en Hechos. ¿Qué parte más? Un poco más específica. Venga, Pau. Si no, ayúdale esto. Bueno, pista, el primer día lo leyó hasta el primer día de Hechos. Venga, Asa, yo sé que tú puedes. Tin. Bueno, en Hechos 1. Noemí te estaba levantando la mano. Perdón, Noemí, vas. No, yo solo estaba viendo como porra de pero creo que no se entendió. Yo sé que estaba levantando la mano. Y hasta, yo lo leí. Sí. Bueno, si ustedes abren su Biblia en Hechos 1, bueno, en la NBI, el subtítulo es Jesús llevado al cielo. Ok, entonces pues ahí puede ser, aunque vámonos nuevamente a Mateo 27. Este capítulo está duplicado en los Salmos, casi. Mateo 27, 51, cuando dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos, que es lo que ya leíamos en el anterior Salmo. Pero, ¿qué dice el verso 52? Recuerden, Mateo 27, ahora 52. Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Esto es una escena de película de ciencia ficción tremenda. Tal vez lo leemos muy fácil, pero imagínense la escena. O sea, Jesús está
acaba de morir. Recordemos que se puso el cielo negro, seguramente hubo truenos, se rasgó el templo, la gente se puso unas a llorar, otros enojados quizá, pero se levantan los muertos de las tumbas y asustan a la gente. No sé qué película de terror salió, o desde luego al revés, las películas lo sacaron de aquí. Pero vemos completamente la profecía de Salmo 68, llevaste a una multitud de cautivos cuando ascendiste a las alturas. Entonces, ¿David ascendió a las alturas? No, entonces, aquí está interesante, ¿no? Nuevamente algo tan claro. Aquí la idea quizá era yo preguntarles, si leyeron el capítulo 68 de Salmos, ¿dónde pueden encontrar a Jesús? Pero creo que, no sé si funciona, vamos a hacer la prueba. También se dejó de tarea, de alguna forma, el capítulo 69, ¿sale? Aquí ahora sí les hago la pregunta. Del 69, de todo lo que hemos hecho, los ejercicios, ¿me podrían decir más o menos lo mismo de qué verso podríamos estar hablando de Jesús? Igual les doy Creo que ahí con la cuestión de los capítulos, André, creo que nos enfocamos a las locuras de David y no en la comparación de Jesús. Claro. Creo que va a estar complicado que te Sí, respondamos muchos. No, claro, sí, perfecto. Lo salvó el pastor nuevamente. No, no es cierto. Sí. Una estoy de hora acuerdo después, con pero Jonasa. llegué. Sí, la verdad es que, pues, sí es revelación del Espíritu, pero yo creo que también Dios nos habla de forma personal. Puede que tú lo leas y digas, yo aquí estoy viendo a Jesús, o otro diga, yo acá, y creo que es válido porque Jesús está en toda la Biblia, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que el verso 9, capítulo 69, verso 9, dice, el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. ¿Les hace referencia esta parte a algo de lo que se narra en los evangelios? El celo por tu casa me ha consumido. Es cuando lo condenan los fariseos, ¿no? Cuando están haciendo la votación por Barrabás o él. Digo, así yo me podría imaginar esta parte en la que su propio pueblo fue el que votó para que lo crucificaran. Pues igual cuando los mercaderes, ¿no? Bueno, ya le Es ganaste cuando... a Tami. ¿Tami También me levantó la levantó mano? la mano. Ah, pero... Ibas a decir eso, ¿verdad, Tami? Porque asentiste cuando... Perfecto. Bueno, ese punto se lo damos a Tami. También podría ser cuando estaba chico y lo fue a buscar María, le dice, mujer, ¿qué no sabes que estoy en los negocios de mi padre? ¿No? Y que estaba escuchando en la sinagoga mientras María lo andaba buscando de aquí para allá. Ok, sí, me gusta. Yo también pensé en la que decía Elmer y Tami. ¿Por qué? Porque aquí este celo me consume. Acuérdense de que es la única parte donde se narra que Jesús se enojó. Dice que no pecó, pero que se enojó. Y pues fue consumida, ¿no? Por el celo de tu casa. Recordemos que la casa también puede referirse al templo. No únicamente, pero sí referirse al templo. Entonces el celo por el templo me consume, me hizo. Y pues sí, esto lo vemos en Lucas 11, 15, que dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a escuchar de allí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Entonces, yo lo puedo ver ahí, pero las demás me parece bien. Ok, Salmo 69, verso 15. Dice, no permitas que la tormenta me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. ¿Ok? También creo que es parte de lo que ya hemos estado tocando. Y verso 21. Salmo 69, 21. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Bueno, esto también es bastante conocido. En la crucifixión recuerden que Jesús tenía sed y pidió algo de beber, y pues le acercaron la esponja, ¿no? Con vinagre. Entonces, por parte de los versículos, hasta aquí tengo en el estudio, en mi Biblia está llena, subrayada, eso fue como mi pasatiempo en las mañanas, subrayar todos los salmos donde creo que habla de Jesús.
Les platico esta enfocado a la muerte de Jesús y un poco como a la resurrección. Pero yo les hago esta invitación. Leamos la Biblia, leámosla muchas veces, diferentes versiones si quieren. Y si quieren hacerlo un poco más divertido o no tan monótono, léanlo con diferentes enfoques. Pídanle a Dios que les muestre algo distinto y créanme que se van a sorprender. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto este estudio. Me hubiera gustado tener más tiempo para prepararlo incluso. Pero bueno, esto es lo que les quiero mostrar. A pesar de las locuras que vemos en Salmos, tienen un sentido profético para mí, que se ha cumplido y que posiblemente esté por cumplirse todavía. Creo que es nuestra responsabilidad como cristianos, pues leerlo, estudiarlo y que Dios mismo nos hable y nos revuele, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? Quitarnos esa idea que yo, por ejemplo, yo tenía de decir, bueno, esto es algo sin sentido, poético, sentimental que alguien escribió. Dios no me está hablando ahí. A decir, realmente hasta en esto Dios me está hablando. Entonces, pues bueno, creo que acabé un poquito antes, pero abrimos el espacio para cualquier aportación, duda, comentario o que quiera decir algo más. Sami, por favor. Sí, es que yo en un libro que estudio, yo como estudio en casa, me explican sobre las diferentes promesas que Dios le hizo a Moisés, a David y a Abraham. Y la última promesa es la de David. Y la promesa que Dios le hizo a David fue de que su familia, de después de él, vendría Jesús, de su generación, después de él. Entonces es increíble cómo David se mantiene firme en esa promesa y su esperanza viene a través de él. No quita que también se pudo sentir muerto adentro, porque a pesar de tener esta esperanza, sabía que Jesús iba a venir mucho tiempo después. O sea, sin Jesús, él no iba a poder vivir esa vida eterna hasta después de que Jesús viniera. Entonces, quizá y sí tenía esa desesperanza de, sí, viene, pero aún no me toca, ¿no? Wow, excelente. Sí, estás hablando de estos 3 grandes pactos. Hay 5 grandes pactos en total en el Antiguo Testamento. Tocaste uno, el pacto davídico, chulada, y sí, es parte de las cosas que podemos estudiar. Excelente aportación. Gracias. ¿Alguien más? Alan tiene la mano levantada. Déjenme la abajo. Yo en cuanto a la percepción que se ha dado acerca de por qué pareciera que David esté describiendo lo que pasa después Jesús, digo, a mí me gustaría compartirles mi teoría. Aquí me voy a basar mucho en la Biblia, pero al final la conclusión pues es mía. Quien la comparta, pues qué bien, si no también me gustaría saber por qué no la comparten, pero aquí yo voy a hacer uso de la película Interstellar. No sé si recuerden, espero que la hayan visto la mayoría. Hay una parte en la que el protagonista está en un lugar donde toda la línea temporal de su vida se puede ver en un solo momento. Solamente está distribuida en el espacio, digamos que es una habitación negra y se ve varios momentos de su vida. Total. Esto es una forma en la que creo yo que Dios ve el tiempo, no lo ve como nosotros quizá veamos una foto y vemos al pasado. Ve todo el tiempo, todo lo que está pasando. Otra cosa, sí se ve muy estrecha la relación siempre de David con Dios. Siempre está, incluso le da a escoger Dios a David el castigo que va a tener por hacer lo que hizo con Betsabé, y eso a mí me habla de una relación muy estrecha. Quizá bajo sus excepciones, quizá podría ser la relación más estrecha que se ha visto de Dios con algún ser humano. Ustedes tendrán sus opiniones, claro, pero también me atrevo a decir que David era muy sentimental, muy emocional, era todo un artista, hacía de todo, pero una de las grandes características, creo yo, es que era demasiado emocional. Le daba por llorar por todo. Como tú. Se entiende porque pasó por mucho. A lo que voy es que en esa relación de amistad, yo he visto muchas veces, y yo he participado de los dos lados, y yo sé que cuando estás con un amigo que acaba de pasar algo muy malo, pues le compartes también un poco de la vivencia y comparten un poco ese dolor. A mí me lleva a pensar,
estas circunstancias que muchas veces, bueno, David también tuvo sus, digamos que sus valles de sombra y de muerte, y yo me atrevería a decir que en esa oración y en esa comunión con Dios, en algún punto, muy seguramente Dios literal le mostró su dolor, el dolor que iba a pasar después, el dolor que pasaría cuando estuviera aquí en la tierra, quizá para animarlo, para consolarlo, para decirle, bueno, a ti no te van a crucificar, échale ganas, yo sé que te está persiguiendo el rey, yo sé que te quieren matar, yo sé que está difícil lo que estás pasando, pero échale ganas, ve, yo también voy a sufrir en el futuro, y sí va a ser por tu vida y por la de todos los demás, no te va a tocar, pero así como de compas, yo también sé que es sufrir, porque ya lo sufrí. O sea, Dios como Dios que no depende del tiempo, ya sabía que estaba sufriendo, y pues esa revelación y también como lo decía Andrei, no solamente son profecías que se cumplieron en el momento de Jesús, creo yo, por fe, creo que también se van a cumplir en el momento en que regrese Jesús. Tendrán una doble o triple Cumplimiento. Consumación en el futuro. Pues hasta eso creo que es todo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Asa llama como libre albedrío, que es, o sea, alguna vez me explicó su punto y me decía que, o sea, muchas cosas ya están como escritas o como ya, pues, que van a suceder para ti, vaya. Y creo que la parte de que Dios es el alfa y el omega, pues rompe esa línea de tiempo en la que lo que pasó en Mateo, pues está conectado directamente con el tiempo de Salmos, aunque haya 700 años de diferencia. Y entonces muchas de las cosas que Dios hace en David, pues ya estaban como, es que no quiero decir predestinadas, pero ya, o sea, ya iban a pasar, o sea, era algo que ya estaba escrito. Pero porque siento yo que como en nuestra mente de línea de espacio-tiempo, no cabe mucho el cómo funciona el tiempo de Dios, que está como fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y a veces queremos meter a Dios en esa línea de tiempo de, ay, ¿por qué dice esto aquí y lo vuelve a repetir acá, no? Pero creo que Dios rompe mucho esa parte de espacio-tiempo y es ahí donde podemos conectar así en línea directa dos versículos en cientos y miles de años distintos. Noemí levantó la mano. ¿Noemí? Creo que algo que también podríamos tener en cuenta, y no sé, creo que puede ser redundar, pero me acuerdo de Apocalipsis 19:10, donde dice que Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ah, creo, no sé cómo explicarlo, voy a tratar de explicarlo lo más mejor posible, pero creo que al momento en el que Jesús está profetizando mediante lo que él está... No, no te vayas. Se fue en lo más bueno. Sí. de ahí descatar, o no sé cómo se dice, decatar, pero no sé, yo me imagino que va por ahí, ¿no? Que también al mismo momento en el que el espíritu de profecía se está moviendo en David, es Jesús moviéndose y hablando a través de David, ¿no? Sí, esa cita de Apocalipsis, o sea, hasta el final de la Biblia nos revelan lo del principio. Está tremendo eso, el espíritu de profecía, y sin duda yo creo que en toda profecía tiene que estar Jesús para que sea una profecía correcta. Algo muy interesante, ¿no? Que, ¿por qué hay estos 16 profetas, libros de profetas? Nada más. ¿Por qué? Porque si un profeta decía una sola cosa que no se cumpliera, se desechaba toda su profecía. Entonces, sí, para que esto se pueda cumplir, pues, tiene que estar Jesús, ¿no? De otra manera te equivocas, y pues, ¿cuántos profetas no salieron de la Biblia por ponerle algo de su cosecha, ¿no? Tremendo. Ahorita que mencionas eso, me acordaba mucho de cuando fue la muerte de Jesús, ¿no?
y decía que no se iba a romper hueso alguno, y fue que le clavaron la lanza y salió agua, ¿no? Y tal cual dice el versículo, y para dar cumplimiento a la profecía de que iba a morir el Hijo del Hombre, pero ningún hueso iba a ser roto, ¿no? Y es como exacto lo que estoy diciendo. Tal cual se cumplió la profecía, fue hace mucho tiempo antes, estaba Jesús involucrado, sí, y se cumplió en su vida para que se cumplieran todas las profecías que venían desde David, de hecho. Sí. Omar levantó la mano. Y Tami también por ahí. Sí, sobre lo que hablaban, sobre que Jesús es el alfa y el omega, o sea que Él conoce el timeline o donde vivimos, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. También tiene que ver nuestra perspectiva en, como dicen Corintios, ¿no? En 2 Corintios 10, el versículo, ahí voy, el 7. Miráis las cosas según la apariencia. O sea, nuestra mente está cerrada cuando estamos muertos espiritualmente, cuando no tenemos de Jesús. Porque cuando tenemos de Jesús, tenemos su amor y eso nos cambia completamente, o sea, nos conforma. Él tiene que ser nuestra personalidad, Él tiene que conformar nuestro ser. Y a través de sus ojos vamos a poder ver que Él tiene un más allá y que Él tiene el control del pasado, del presente y del futuro. De acuerdo. Muy buen aporte. ¿Quién dijiste, Elmer, que levantó la mano? A mí, pero ya no tengo manos levantadas. Ah, ok. Perfecto. Bien, entonces también. Y bueno, esa pregunta, decías que buscaste locuras del rey David. ¿Encontraste algo que nos puedas compartir? ¿O alguien más encontró algo? Porque tal vez volteó un No, poco la digo, es pregunta. que, por ejemplo, leyendo las tres en hilo, o sea, veo así una de lo más arriba a lo más abajo, emocionalmente, David se avienta frases, digo, y son parte de los versículos que tú tocaste, de que se habla como justo y que él no se equivoca y que él, pero después está todos mis enemigos y es una montaña rusa de emociones que dices, no manches, es la misma persona. Digo, yo lo leí con los 3 capítulos lo leí con ese enfoque, ver la debilidad emocional y a veces hasta mental de David en esos momentos, de que gozaba de una inestabilidad, o si lo ve uno así, desde el punto de vista de David muy humano, era así, no sé, un tanto bipolar. Digo, leyéndolo con desde la perspectiva de David se está volviendo loco, pero más viéndolo del sentido psicológico. Digo, no sé si alguien Perfecto. más lo leyó con ese punto de vista. Sí, pues eso podría ser otro estudio completo y me gustó mucho. Estoy de acuerdo con eso. Sí, les jugué un poco choco aquí con el fin, platicando con Neto, le decía, es que no sé qué título poner, no sé qué versículos poner, porque podría poner muchos, podría poner esto, entonces al final salió esto, el gran diseño de Elmer, pero gracias por estar aquí, espero haya quedado claro mi punto, y también es válido todos sus puntos. Adriel levantó la mano. Antes, lo que escribió Tami, perdón, dice, Col 5:13 dice que estamos locos, que sea por Cristo, entonces, sí, David puede ser un loco por Cristo, excelente. Ya, perdón. Perdón, yo nada más añadiendo algo que dijo el buen Zorrazael, de lo del... ¡Oh! Se escuchó bien fuerte eso. ¡Ah! Me siento mal. No, que de las locuras de David, yo lo vería como que sí tuvo un desgaste, no sé si decirle loco, pero sí un desgaste emocional muy cañón. Creo que a pesar de que sí reconocía a Dios y demás, pues al final de sus días no, ni siquiera dijo algo como, no, pues voy a alabar a mi Dios en la otra vida o algo por el estilo. Al final de sus días, pues él les decía a sus súbditos y a sus hijos, maten a mis enemigos, vayan por ellos. Realmente era una persona que creo que mentalmente estaba muy desgastada. Sufrió mucho lo de su hijo, lo de que la traición de su hijo, las traiciones de otras personas que estaban a su alrededor de confianza.
él mismo que fue perseguido a lo largo de mucho tiempo en su juventud. Como que siento yo que también a lo mejor, aunque yo creo que él sabía que era perdonado por Dios, creo que aún así le pegó mucho el haberse equivocado con Betsabé y un montón de cosas. Y yo creo que sí se ve un desgaste emocional en él. Y creo que los salmos, como dice Asael, a lo largo de todos los salmos, se ve ese desgaste, pero cañón, sí. Como que primero, muchas veces al principio, como que parece que se echa flores todo el tiempo, pero como que al final siento yo, o lo veo muy melancólico, muy autocompadeciéndose de muchas cosas. Siento que es muy notorio. Bueno, nada más quería aportar eso. No sé si se acuerdan, Andrei, o una vez con el pastor en un estudio que él decía que uno de los personajes más, entiendas el contexto, más infelices era David, por todo lo que pasó. O sea, David en realidad tiempos de paz y de alegría eran como que cortos, porque viendo todo lo que él pasaba, o eran guerras, o eran errores de él, o eran traiciones, o eran persecución. Y sí tuvo una vida intensa en donde le llovió mucho hacia su persona y no, cualquiera acaba destrozado emocionalmente con 2 o 3 cosas que le pasaron a David, ¿no? Sí, pues tan solo vean los presidentes con 6 años, como quedan de antes y después. El clásico de se les cae el cabello, se arrugan, la salud. Imagínate un rey que salía a las batallas, que antes de ser rey lo querían matar, que sus hermanos no lo querían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es todo un personaje a analizar desde el punto de vista psicológico, desde luego. Pero algo interesante, hay muchos personajes en la Biblia como Job, como Moisés, como Abraham, David, de los que se dice que fue justo, que fue recto, que fue un varón, conforme al plan de Dios, como el caso de David. Y es una pregunta muy válida la que hacían. ¿De qué momento de su vida habla Dios? Muchos acabaron mal, muchos iniciaron mal, como Moisés, por ejemplo. Y es algo muy interesante que estudiando alguien me decía, ¿no? Pues es que Dios lo dice con una afirmación teniendo fe en ti. Dios te dice, Asa, hombre justo y recto. Y Asa puede decir, bueno, pero pues, si no, la he regado, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero no, Dios está viendo, teniendo, digamos, de alguna forma fe en Asa, sabiendo lo que él va a hacer y sabiendo que él va a llegar a ser justo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que todos entendamos eso, que Dios nos ve con eso, Dios nos ha hecho santos, nos ha limpiado, nos ha justificado, y tal vez nosotros no lo entendemos o no lo creemos muchas veces. Es como tener esa fe de lo que Dios está viendo en nosotros. También es como otra enseñanza que podríamos sacar. Ahí, por ejemplo, me hiciste recordar, Andrei, cuando se dice de Abraham que le fue contado por justicia creer en Dios, ¿no? Entonces, como a muchos de estos personajes, justamente, pues no necesariamente es que sean perfectos, pero por haber creído en las promesas que recibieron de Dios en las diferentes circunstancias en las cuales vivieron, pues reciben esa justicia por la misma fe en la palabra que reciben de Dios en sus momentos de intimidad y más difíciles. Excelente. Sí, de hecho, bueno, hay un debate ahí que hará Pablo en Gálatas, que muchos judíos dicen que que Abraham se le fue contada la justicia cuando se circuncidó, ¿no? Y Pablo dice, no, fue desde antes, desde que creyó. Y sí, ¿no? Ese de que le fue contado por justicia, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Uh-huh. Sí, el tiempo para Dios y en la Biblia es casi un chiste. Por eso lo escribieron Dark, que es como el tiempo. Pero bueno, Yo tengo una pregunta respecto al tiempo, Andrei. Va, venga. ¿Cuánto crees que el tiempo duró, o más bien el primer día duró? Uy, me encanta. ¿Tienen media hora? Ya son 9:30, pero pues sí, hay varias posturas, 2 muy marcadas. Los que Al punto, señor, al punto. No se puede contestar al punto. Esto va a ser el día primero en Génesis 1 Sí. y no queremos. Bueno, la explicación explicación nos va... Está la postura de Andrei. ¿Cuál es tu teoría?
Sostén tu teoría, muchacho. A ver, Mira, las locuras del rey de Andrei. estoy a nada de... No, pues está el leerlo literal. Un día, creo que por ahí nuestro querido pastor piensa eso, entonces, bueno, ha contestado eso. Por eso no quiero ir en contra, pero mi hermano y yo, por ejemplo, tenemos mucho que decir a favor de que la ciencia y la Biblia no se contradicen y los miles de millones de años entienden perfectamente en la Biblia. Los miles de millones de años que tardó o que se tardó el mundo en crear como lo conocemos hoy, están escritos en la Biblia. Tan solo un hecho muy, muy simple es que el primer día, si fue la tarde y la mañana el primer día, no hay forma literal de ser un primer día porque no le dio la vuelta, no rotó la Tierra hacia un sol porque no existía. Entonces, no fueron días literales. Perdón, Asa, si haces esa cara, pero un día, la tarde y la mañana es cuando entra el sol y sale el sol, desde un punto de vista fijo en la Tierra. Entonces, si el sol fue creado en el tercer día, no hay forma de que haya un día de 24 horas, ¿no? También el pastor ha dicho que no fueron días de 24 horas. Creo que en uno de los diálogos lo contestó. Pero sí, yo voy de acuerdo con la Es que ya ciencia. sabemos lo que dice el pastor, queríamos saber tu alucín nomás. Es que mira, yo ahí está metiendo como el buscapiés, como dicen, tengo que ser prudente con mi respuesta porque hay 42 personas que podría yo... Por lo menos Marcos Dantos ya no quiso escuchar eso, ¿no? Marcos, por cierto, te tengo una propuesta de negocios, Joe, que después ahí te escribo. Pues sí, yo no creo que fueron días literales. En la misma Biblia habla del tiempo, que para Dios el tiempo es distinto. Y no hay por qué, no tendríamos por qué ir en contra de cosas demostrables, entre comillas, porque también no hay forma de demostrar los miles de millones de años por el medio científico. Pero bueno, no sé si ya se fue Alan. No, aquí estoy. Bueno. De hecho, estoy con el micrófono activado por si me quieres invocar. Sí, pues tú y yo pensamos que es lo mismo en esto, entonces no son días literales. ¿Cuál Pokémon va a salir ahí el ala, no? Son 9:30. Sí, yo te elijo. No, es tan fácil como decir un día en la creación fue una era geológica. Ya, punto. Rápido. Sí, y concuerda perfectamente. La vida inició en el mar. Primero se hizo el mar. Después se dice en la ciencia que fue en la tierra. Y sí, después creó la versión. Primero la vegetación, después el reino animal. Y la misma ciencia te dice que el hombre llegó después. Concuerda perfectamente. Entonces, cuando dice Dios, hágase la luz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso para mí es la expresión más clara del Big Bang. O sea, cuando Dios habló, creó esa explosión que dice que el eco de su voz, Salmos habla del eco de su voz, que sigue creando, y sabemos que el universo se sigue expandiendo. Entonces eso cuadra de una manera hermosa. El Big Bang, cuando se creó, y después dijo Dios, hágase la luz. Alan ya ha hablado muchas veces de la materia, de la luz, de cómo está compuesta, de la Trinidad en la luz. Entonces hay mucho que decir al respecto. Sí, se levantó la mano. Creo que uno de los versículos del día de hoy que me quedé pensando, nunca lo había visto desde esa perspectiva, cuando habla de que en la mañana veré tus ojos, o sea, únicamente. A mí el tema de la resurrección siempre me pone así me llama muchísimo la atención. Me pone la piel chinita el momento. Y eso de que desde ahí ya se veía la resurrección o parte de, o puede ser una referencia. Nunca lo había visto con ese enfoque, se me hizo muy, muy bueno el ver a Jesús a través de los salmos. Estuvo muy padre, Andrei. Digo, yo sí reconozco, venía con otra idea del tema, me fui con la finta, pero estuvo muy bueno, estuvo muy, muy interesante. Pues no sé si haya más manos levantadas, Elmer, No, ya no tenemos participaciones y pues yo creo que con esto ya estaríamos cerrando el tema de hoy. Bueno, Tami había dicho algo. ¿qué pasó? Ahí hay alguien. Perdón, antes creo que Tami Está Paola, está... ¿no? Okay. No sé si quieras decir lo que estás escribiendo, Tami, o no sé. Bueno. Pues
pues quizá y sí tiene que ver, porque en toda la Biblia, a través de todos los versículos, se puede ver, por ejemplo, desde cómo creó Dios el mundo hasta el Nuevo Testamento, se puede ver los diferentes procesos a través de la ciencia que se estudian, los pensamientos filósofos, por ejemplo. Quizá y eso se lo lleva mucho al límite, pero todo está basado en la Biblia. Pues también aquí en el chat nos pusieron algunas cositas Lisette y Rodrigo Pineda. Creo si quieren se los leo. Lisette dice, de hecho, en Génesis 1:16, que hizo 2 grandes lumbreras y la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear la noche, y también hizo las estrellas. Y Rodrigo dice, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. La experimentación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. Supongo que estás hablando Entonces, del método científico, ¿no? Perdón. Alan acaba de encontrar un nuevo mejor amigo. No, y yo estoy de acuerdo con esta parte. Un amigo que, de hecho, que se fue a cerrar, él sustenta que los días son literales, y su argumento dice que el método científico no tiene forma de comprobar la existencia de los miles de millones de años, porque parte de las ramas o de los puntos del método científico es la observación y la comprobación. Entonces no hay forma de comprobar esto. Esto es lo que él dice. Es cierto, pero bueno, yo sigo postura. ¿Cómo se llama eso? ¿Lo del gato de qué? Schrödinger. No, pero no tiene nada que ver. De hecho, sí se puede comprobar un poco, más o menos, la distancia en tiempo. La técnica del carbono 14 es larga de explicar, pero es bastante precisa cuando hablas de millones de años. Sí, pero es extrapolación. O sea, es hacer un cálculo. No hay forma de verificar como con el método científico. Oigan, no quiero ser mala onda, pero el 80% de los que estamos aquí creo que no estamos entendiendo de qué habla, o al menos yo. Creo que, Yo creo que la mayoría les late que dejemos el tema por aquí hoy, porque nos habíamos planteado ciertos horarios, les habíamos prometido que 9:30 estaríamos cerrando los estudios. Entonces, ya vi que ya varios pusieron que se perdieron. Entonces, les late que cerremos aquí y quizá por ahí planeemos un estudio acerca de la creación de la Tierra. Y no te vayas. Eso está bueno ese tema. Está muy bueno, o sea, no, la verdad yo no quisiera cortarlo, pero también entiendo que ya les hemos dado un horario a todos. Todavía no te desconectes, tenemos unos anuncios súper rápidos que darte. Y pues bueno, nos da mucho gusto que se hayan conectado. La verdad es que nos gusta mucho verlos. Gracias a Andrei porque nos pudo compartir el estudio del día de hoy. Y pues, como dice Elmer, no te desconectes porque queremos recordarte algunos anuncios que tenemos en el grupo durante la semana. Bueno, aquí estoy yo. Pues primero que nada queremos recordarte que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí ya hay muchos que están en el grupo, entonces pues ya saben para qué es. Pero para los que no están, que pues sí hay aquí algunos que no están en el grupo, y te invitamos para que seas parte de este grupo. Principalmente pues es para estar anunciando las cosas que tenemos entre semana, como es el estudio y como son las lecturas diarias, y también lo de las transmisiones de fin de semana. Y pues también si en algún momento requieres de oración o que estemos orando por ti, por algo, o necesitas algún consejo, o necesitas, no sé, platicar con alguien, necesitas buenos memes, buenos stickers, lo que tú necesitas, aquí estamos para ayudarte. Y pues si quieres ser parte de este grupo, puedes mandarle un mensaje a Elmer, o a Neto, o a Paola, o a mí, o a Adriel, o a los pastores, para que podamos meterte. Y pues sí, esperen que todavía hay unos pequeños anuncios más y ya. Bueno, también queríamos recordarles los eventos, las cositas que tenemos para ustedes durante la semana. Una de ellas es las lecturas bíblicas. La verdad es que queremos hacernos como de
del hábito de poder leer juntos como grupo. Entonces, si puedes conectarte de lunes a viernes a las 8 de la mañana para leer con nosotros, eres súper bienvenido. La verdad, nos daría muchísimo gusto verte por ahí. También recuerda conectarte a nuestras reuniones de teens y de jóvenes los sábados, y también puedes dejar ahí un comentario para poder crear contenido ahí y poder saludarte. Y pues también conéctate los domingos con tu familia y acomódate ahí bonito. Y pues sobre los estudios, también tenemos una pequeña sorpresita para ustedes. Bueno, el día en una semana, el próximo jueves, vamos a tener un estudio con nuestra primera valiente, que va a ser Lani, que es parte del grupo de jóvenes. Y pues sí, es nuestra primera valiente. Un aplauso. Bueno, no la veo por aquí, pero bueno, ella junto con Gis nos va a dar un tema muy interesante, que va a ser Dios y las riquezas. Entonces, Ahí anda, nomás durante que la se está semana vamos a escondiendo. estarte pasando obviamente el link del estudio, y también si hay algunos, pues no sé, pasajes base o lecturas base para que puedas llegar con algo de información, pues te lo vamos a estar pasando durante la semana en el grupo y también en el grupo de WhatsApp.